Hola, buenas tardes. Nuevamente el grupo Oncopal con su servidor Joaquín Reynoso, oncólogo médico. Y Ángel Arana, cirujano oncólogo. Tenemos el gusto de nuevamente estar un jueves con ustedes a partir de las 3 de la tarde para poder dar un mensaje pues, positivo principalmente y abordar temas interesantes para nuestra audiencia. Ya estamos afortunadamente en un nuevo mes en el cual el grupo multidisciplinario de Oncopal ha considerado que sea el mes de la salud del hombre, tocando temas muy particularmente importantes que pueden estar enfocados en el hombre, pero sin disminuir los esfuerzos de poder ayudar a las mujeres. Hoy, en los próximos 4 jueves del mes de noviembre, vamos a tomar temas que consideramos a lo mejor importantes con la guía de ustedes para, con sus comentarios, incluso ir modificando el tema de los siguientes jueves. Hoy hemos nombrado nuestro tema bien sencillito: los tumores en el cuello. Las bolitas, tumores, nódulos, abultamientos. Cuando menos tenemos unas 3, 4 formas de poder nombrar algo que lo encontramos en el cuello y que a lo mejor no lo habíamos eh, percibido de tenerlo. Ahí hay unas situaciones muy particulares que hay que considerar eh, y que a lo mejor va a ser el reto, Arana, de poder transmitir. Uno como médico, ¿cómo identifica lo bueno y lo malo, o lo anormal o de lo normal? Y prácticamente mi reflexión es que muchas veces exploramos lo normal y cuando vemos lo anormal, pues hacemos una diferenciación entre lo normal y lo anormal. A lo mejor para nosotros los médicos tal vez sea muy cotidiano hacer análisis. Analizamos la vida, analizamos las cosas, analizamos los detalles de la vida y a lo mejor somos más perceptivos de encontrar algo o distinguir entre normal y anormal. Y eso es lo que probablemente tiene el cuello. El, los que estamos más delgaditos, pues tenemos más, y no sé, a lo mejor también es la profesión la que nos hace estarnos revisando. Revisando. No sé, a lo mejor me platicaba a mí mismo, digo, bueno, ¿cómo la misma profesión te deja estarte revisando? Oye, pues es que estoy más moreno, un granito, la boca, la mano, o sea, no sé qué hay, tenemos una parte de decir, bueno, hoy amanecí con cierto dolorcito, está normal, y creo que esa es la parte muy particular que como introducción a este tema sería, ¿te conoces a ti mismo? O sea, ¿te conoces a ti mismo? ¿Te has tomado ese tiempecito de decir, bueno, tenía algo ahorita que no tenía antes? ¿Me conozco a mí mismo? Incluso pensaba hoy, digo, bueno, ¿qué tan importante puede ser el aseo bucal o el cuidado de la boca? ¿Qué tanto? Porque hablando de cuello, pues bueno, no deja de estar involucrada la cara, la boca. ¿Qué tanto tenemos esa percepción? ¿Qué tanto nos vamos acostumbrando a esa molestia y la tomamos como pues como algo normal o Normal. rutinario? ¿Qué tanto esa bolita en el cuello, este, la tenemos? O sea, ¿qué tanto percibimos como personas lo normal o anormal? ¿Y qué tanto somos conocedores de nuestro mismo cuerpo? Bueno, para empezar, digo, el tema es muy interesante. Normalmente está relacionado con los tumores y nosotros lo englobamos en este grupo, ¿no? En tumores de cabeza y cuello. Y todos estos tumores de cabeza y cuello van a tener alguna manifestación. O sea, al final de cuentas la enfermedad nos dice, hey, aquí estoy, ¿no? Y la forma de manifestarse los tumores de cabeza y cuello suele ser mediante bolitas en el cuello, mediante bultos o en algunas ocasiones con algún síntoma, ¿sí? Y fíjate que para guiar este tema muy interesante, me tomé a la tarea de hacer una revisión en el internet, la Ujú. cual a lo mejor ustedes también pueden tener acceso,
y elaboré una serie de preguntas, pero no al estilo médico, sino realmente buscando las preguntas que eran más frecuentemente buscadas ahora sí que digo que la gente normal, o sea, Sí, que sí. no estamos incluidos nosotros, en el aspecto de decir, ¿cómo le preguntaría a mi médico sobre lo que nosotros queremos nombrar como tumores en el cuello? Ujú. Y la primera pregunta, sin ser doctor, sería, o sea, si alguna de las personas que nos están oyendo, decir, ¿cómo saber si tengo un tumor en el cuello, doctor Arana? ¿Cómo saber si tengo un tumor en el cuello? Primera, normalmente estas lesiones suelen tener síntomas. Entonces, primero, ¿qué es lo que vas a notar? Lo más frecuente es que la gran mayoría de los tumores de cabeza y cuello se presentan a nivel de cuello con un tipo de adenopatía. ¿Qué es una adenopatía? Un bultito, un nódulo, algo que tocas normalmente en el cuello que anteriormente no lo tenías, ¿sí? O en algunas ocasiones lesiones que antes no teníamos en la boca, lesiones que no curan más de 2 semanas, lesiones que se presentan en los labios, en la boca, en la lengua, cambios en la voz o dificultad para tragar. Esos son los síntomas más frecuentes que me deben de despertar un foquito o una alarma de decir, aguas, aquí algo está pasando. Dolor al tragar, dificultad para masticar, una lesión en la boca que no cura después de 2 semanas, o un bultito en el cuello, es decir, un nódulo o algo, una bolita que no desaparece, ¿sí? Son los síntomas más importantes que nos debe de hacer sospechar de que tenemos que llamar a un especialista. Ok. Otra pregunta que es Ujú. basada en preguntas Sí, sí, sí. de la Va, gente va. normal, ¿verdad? ¿Cómo se llaman este tipo de tumores? ¿Cómo los podríamos llamar? Este, bueno, así está en el internet. ¿Cómo llamamos estos tipos de tumores? Normalmente los englobamos en este grupo, tumores de cabeza y cuello. Todos los tumores de cabeza y cuello, la gran característica de este grupo de tumores es de que tienen manifestaciones, síntomas muy similares por el área en la que se presentan. Normalmente los tumores de cabeza y cuello son lesiones que se presentan en la boca, en la lengua, en la orofaringe, en la faringe o a nivel de la tiroides, ¿no? O en el cuello propio. Entonces todos estos, la gran mayoría van a presentar ganglios linfáticos, es decir, te vas a notar una bolita en el cuello que ha aumentado de tamaño, que no ha desaparecido, que posiblemente ya te dieron algún analgésico, algún antibiótico y lejos de mejorar, ahí se mantiene la bolita o va aumentando. E igual, como habíamos mencionado, también hay lesiones que se llegan a presentar en la lengua, en la boca o en la orofaringe y esos síntomas van a estar más relacionados con el sitio de presentación. Porque estarías de acuerdo conmigo que lo que le llamamos lesión, probablemente la gente le llame llaga, ¿no? Sí, ¿Verdad? es una, Una es, llaga, es una llaga, es una bolita, es una úlcera, es algo que antes no lo tenías. Y te digo que normalmente tú puedes llegar y a lo mejor hoy te muerdes la lengua y para mañana ya sabes que tu lengua ya va a estar curada o sin ningún tipo de lesión. Pero en algunas ocasiones esta lesión no desaparece y ahí es cuando hay que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque esta úlcera, lejos de curarse, se mantiene, crece, empieza a tener algo, un puntito rojo, empieza a sangrar, empieza a tener limitación para que mueva la lengua o limitación para que pueda tragar la comida o para que yo pueda deglutir. Ok. Fíjate que leyendo las preguntas que se hacen en el internet, hay una que dice, en qué momento tengo que preocuparme sobre ese tumor en el cuello? ¿En qué momento? Digo, primero vamos a partir de que la gran mayoría de las bolitas que llegan a aparecer en el cuello, hasta un 90% son benignas. Digo, tú tienes una infección de garganta y también los ganglios del cuello aumentan de tamaño mientras tienes ese proceso infeccioso. Pero la historia normal es que resolviéndose el proceso infeccioso de la garganta, pues van a desaparecer estos ganglios.
¿Cuándo es cuando me debo de preocupar? Como te había mencionado, cuando la lesión en la boca o en una parte de la faringe lleva más de 2 semanas y que no se cura. Cuando ese ganglio no se cura o cuando no desaparece después de 2 semanas de haber recibido a lo mejor cualquier tratamiento que tú gustes, ¿no? Entonces, ¿cuándo es cuando me debo preocupar? Cuando ya lleva más de 2 semanas y que si se trató como un proceso infeccioso, un proceso viral, se resolvió ese proceso infeccioso y viral y la bolita sigue. O sea, sigue. Aunado a la suma de otros síntomas que no se tenían en un principio. Aunado, digo, porque la gran mayoría de los tumores de cabeza y cuello, digo, se manifiestan así, una bolita. Y normalmente el paciente te lo refiere como, es que fíjate que ya llevo como 2, 3 meses con esta bolita, pero no me había dado cuenta que tenía esta bolita, pero mi mamá, mi esposo, mi esposa me dijo, oye, como que siento que el cuello lo tienes más grande y más de un solo lado. Digo, entonces esos son síntomas que me hacen sospechar que ya debo de tener esta atención. ¿Y cómo sé? Digo, a lo mejor me adelanto porque ya te dije que la gran mayoría de las veces son benignas, en un 90%. ¿Cómo sé que ese 10%, estoy dentro de ese 10%, de que va a ser algún tipo de cáncer o algún tipo de tumorcito, ¿no? Pues la única forma de saberlo es si se presentan con tumores aquí en cabeza y cuello o ganglios, es tomar una biopsia, ¿sí? Y la biopsia puede ser por medio de una aguja o sacar el ganglicito sospechoso, tomarle la biopsia al cuello y mandarlo a analizar, ¿sí? En el caso de bolitas que aparezcan en el cuello. En el caso de bolitas o lesiones o llagas que aparezcan en la cavidad oral, pues igual, también se toma un pequeño fragmento de esa lesión y se manda a analizar. Y así es como nosotros nos vamos a percatar si esa bolita o esa lesión que lleva más de 2 semanas, que no se ha curado, que lejos de irse a la mejoría sigue empeorando, sabemos si va a ser una lesión buena o mala. Y lo más probable es que estemos hablando ya ante una lesión mala, ¿no? ¿Cuál sería habría un grupo de pacientes más propensos a tener alguna bolita de estas malignas Sí, o cancerosas? sí, normalmente, y hablando de factores de riesgo, digo, anteriormente se decía que, y todavía los pacientes que tienen más riesgo para empezar, y ahorita que estamos en el mes del hombre, pues el más frecuente ahorita es el hombre. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo que me hacen que los hombres presenten más tumores en cabeza y cuello? Pues uno de los más importantes es el hábito del tabaco. Entonces, hablando de factores de riesgo del hábito de tabaco, te voy a decir esto. En los últimos años se ha visto que ya las mujeres están equiparando en cuanto a riesgos a los hombres. ¿Y qué me hace pensar esto? Que obviamente las mujeres han ido aumentando su consumo de tabaco hasta el mismo cantidad de los hombres, que ya prácticamente los vienen alcanzando en cuanto a presentación de cáncer. Entonces yo creo que uno de los factores más importantes para presentar tumores de cabeza y cuello es el tabaquismo. Y el tabaquismo te aumenta el riesgo hasta 40 veces el riesgo de desarrollar cáncer de cavidad oral o de cuello en comparación con aquel que no consume tabaco. Entonces, si tú me preguntas cuáles son las cosas que debo dejar de hacer para no tener cáncer de cabeza y cuello, es dejar de fumar. ¿Qué otro factor de riesgo crees que, como dijera mi abuelito, prácticamente fumar nunca te va a dejar algo bueno, ¿no? Y Ajá. creo que estamos en esa situación. La combinación porque el tabaquismo, le decían los pacientes, no viene solo, ¿verdad? Digo, ¿cuántas personas tú puedes haber conocido que digan, yo solamente fumo, No. pero no tomo? No. ¿Y cuántas personas puedes tú conocer que digan, bueno, sí tomo, pero no fumo? Sí, Desafortunadamente, creo que vienen dos tendencias muy juntas, ¿verdad?
Sí, viene esta asociación del consumo de tabaco y alcohol en el cual pues hacen sinergismo, es decir, entre los dos ellos sí se apoyan ellos mismos y entonces ellos dicen pues vamos juntos y ahora sí vamos a despertar y vamos a generar estos focos porque normalmente es la función que causa este sinergismo entre el tabaco y el alcohol, sobre todo en los tumores de cabeza y cuello. Si teníamos ciertos genes, cierta predisposición, ciertos genes dormidos que teníamos por ahí para desarrollar algún tipo de cáncer, digo, con el tabaquismo y el alcohol, ellos llegan y les ponen fertilizante para que empiecen a salir, ¿no? Uh-huh. Y es donde ves este pico tan elevado en aquellos pacientes que tienen esta asociación tanto de tabaco y alcoholismo. Y una pregunta, ¿qué tanto el aseo bucal empeora esta situación si es que ya teníamos dos factores de riesgo, fumar y tomar? Digo, la cavidad oral estamos hablando que es una cavidad que normalmente está contaminada, que tiene bacterias y que estas bacterias llegan a generar ciertas reacciones químicas o ciertas condicionantes o cierto ambiente que favorece que aparezcan este tipo de lesiones y empiecen a desarrollarse. Entonces digo, los hábitos higiénicos los vamos a recomendar desde el niño de 5 años hasta el adulto de 90 años. ¿Por qué? Porque siempre tienen una causa. Y la causa puede ser desde estética, desde salud, salud bucal y hasta para evitar una predisposición para algún tipo de carcinoma de cabeza y cuello. Fíjate que a la vez me recuerdas al menos 3 síntomas que creo que son muy importantes de considerar. Uh-huh. Lo que nosotros consideramos como disfagia y principalmente es lo que consideramos como odinofagia o dificultad para tragar. Sí. Dificultad para tragar y dolor faringio. La ronquera, doctora Arana. La ronquera, ¿qué nos puede decir con la ronquera? Porque creo que lo que tú has comentado, que muchas de las situaciones afortunadamente son benignas, pero pues se quitan, ¿no? Aparece, pues se quita. Y muchas veces todos hemos tenido, incluso ahorita que viene el frío, la situación de estar ronco o tener una infección de vías respiratorias altas como gripa, etcétera, etcétera. Pero damos por entendido que lo tenemos y se nos quita. Creo que 2 síntomas que no debiéramos de dejar pasar son esa que nosotros conocemos como odinofagia, pero la ronquera, que puedes profundizar sobre esos 2 temas, porque muchas veces se presenta esta enfermedad con 2 muy buenos síntomas, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, la ronquera es un síntoma y te lo va a referir normalmente el paciente que te dice, es que yo tuve una infección de vías respiratorias, empecé con una ronquerita y se me quitó la tos, se me quitó la congestión nasal, pero fíjese, doctor, que nunca se me quitó la ronquera y lejos de ir mejorando, ya me tomé tal jarabe, ya me tomé tal medicamento y me han dado varios tratamientos y no he mejorado. Y al contrario, voy empeorando, cada vez la ronquera es más frecuente, normalmente antes era por las mañanas, después ya fue intermitente en la mañana y en la noche y ahorita ya es todo el día, ¿no? Y luego, si tú me mencionas que aparte el señor es fumador y que consume 2 cajetillas de cigarro desde los 20 años y ahorita tiene 60 años de edad, pues ya tenemos varios factores en los cuales me hace sospechar que por ahí ya hay algo diferente, ¿no? Sobre todo pensando en algún cáncer de laringe, algo relacionado con las cuerdas vocales. Y en algunas ocasiones esa disfonía que así lo mencionamos, es decir, esa ronquera no necesariamente puede estar asociada también a tabaquismo. También vamos a ver que hay en el cuello tenemos una glándula muy importante que es la tiroides, que como normalmente les suelo mencionar, la tiroides es como la pila del organismo, ¿sí? Si una cosa es la función que tiene la tiroides y otra cosa es la estructura. Es como, por ejemplo, ahorita sabemos que estamos aquí
en este lugar donde podemos hacer una grabación. Y esa es la función de este edificio. Pero al final de cuentas estamos en un edificio como tal y esa es la estructura. Es igual más o menos la tiroides. La tiroides es la pila del organismo. Si la tiroides está alta, pues obviamente vamos a andar acelerados, vamos a tener pérdida de peso, vamos a tener mucho calor, ¿sí? Es decir, vamos a andar como hiperactivos, ¿no? Si la tiroides está baja, pues obviamente vamos a sentirnos cansados, aumento de peso, vamos a tener mucho frío. Ese no es el problema. El problema es que podemos tener una alteración en la estructura, es decir, puedo tener la función normal y tener una bolita en la tiroides, ¿sí? Y esa bolita en la tiroides, la gran mayoría de las veces, que se ha mantenido, que está constante y que se asocia a estos síntomas como pérdida de la voz, un aumento constante del volumen, que sea de un solo lado, que se asocia a algunos ganglios del cuello, pues me hace pensar que ya estamos ante una patología maligna, ¿no? Ante un cáncer de tiroides. Y ante esto, pues igual, lo primero que se realiza es, primero, datos de alarma. Una lesión de más de 2 semanas, un nodulito que no se cura, hay que hacer una biopsia. Y en todo caso, que la biopsia me salga positiva, lo siguiente que tenemos que hacer es un estudio de imagen. Y un estudio de imagen va desde un ultrasonido para que me determine las estructuras del cuello, cómo están los ganglios del cuello, cómo está la tiroides, hasta una tomografía para ver el resto de las estructuras, ¿no? Pero la verdad es que, te digo, son tumores que son muy llamativos, que lo bonito de estos tumores de cabeza y cuello es que los síntomas son muy rápidos. Digo, el hecho de que no puedas comer, pues es algo que te llama la atención. El que tú tengas una lesión en la lengua, digo, todos nos cepillamos los dientes, entonces te das cuenta. El que tú normalmente no sea una zona que esté oculta a la vista, nos hace que si nosotros mismos no nos percatamos, el vecino, el compañero que se sienta enfrente de nosotros nos dice, oye, fíjate que me he dado cuenta que tienes una bolita que no se te ha quitado desde hace 2 semanas. Oye, ¿y será algo bueno o algo malo? Porque es lo primero que preguntan, ¿será bueno o será malo? Híjole, pues es que tengo cierto tiempo que no me he enfermado, no he tenido una infección, ya tengo rato. La bolita se toca muy dura, es de un solo lado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues buscar a un médico para que se te tome una biopsia de esa bolita o de ese ganglio. Y una vez tomando biopsia de esa bolita y ese ganglio, pues ya podemos saber si estamos ante un carcinoma de cabeza y cuello. Ok. Entonces prácticamente como conclusiones podríamos empezar a considerar que los tumores de cabeza y cuello pues terminan siendo tan notorios para la persona misma que los tiene, tanto incluso para la familia o amigos que están rodeándolo. Y los síntomas tienden a ser tan específicos del área donde pueden estar presentes que difícilmente pasarían desapercibidos, ¿eh? Sí, En la mayoría de las casos. Digo, sí, o sea, es muy difícil que lleguen a pasar desapercibidos. Y los tumores de cabeza y cuello los podemos englobar en puntos bien claves. Aquel paciente, y ya no te digo de hombres, hombre y mujer, porque los dos ya están casi a la par en cuanto a riesgo. Aquel paciente, ya sea hombre o mujer, que tenga el antecedente importante de tabaquismo y alcoholismo, foco rojo. Segunda, que se asocia a algún síntoma que acaba de aparecer, que no está relacionado con ningún proceso infeccioso, como ya lo habíamos mencionado, úlceras en la boca, dificultad para tragar los alimentos, dolor a la hora de masticar, que haya sentido alguna ronquera, un cambio en el tono de la voz, o que tengas una bolita en el cuello. Ya tenemos 3 puntos o 3 foquitos rojos que me hacen pensar que estamos ante un carcinoma de cabeza y cuello. Y el cuarto, y no menos importante, es que normalmente estas lesiones no desaparecen, ¿sí? Que ya tenemos una lesión, digo, la gran mayoría de las veces te tocas un ganglio hoy y el día de mañana ya dices, achis, creo que ya desapareció.
Y este tipo de lesiones, como ya no es algo infeccioso, ahí se va a mantener y lejos de curarse va a aumentar. Y ante eso pues hay que tomar una biopsia. Entonces creo que aspectos importantes es ante la aparición de nuevos síntomas y que no tengan una curación rápida, no dejarlo pasar no dejarlo pasar y acudir a atención. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que suele pasar? Llegamos a tener las atenciones cuando dice, ¿sabes qué? Es que llevo 2 años con ronquera, llevo 2 años con una lesión en la boca. O se van agregando síntomas que van deteriorando realmente la fuerza del mismo paciente, ¿no? Sí. O sea, lo que sensiblemente puede afectar pues es la nutrición, ¿no? Si partimos de la boca, prácticamente el hecho de ir disminuyendo la ingesta de alimento poco a poco, pues eso progresivamente, con un día que no comamos, o bien, o sea, prácticamente el cuerpo es tan sabio en cuestión de la alimentación que día que no comamos es el día que a lo mejor se nos refleja en disminución de peso, ¿no? Sí, sí, sí. Y prácticamente tal vez sea lo medular que es por la ubicación donde se encuentran este tipo de tumores, la situación de nutrición poco a poco se va disminuyendo hasta ser muy notoria, ¿no? Sí, digo, o sea, normalmente, digo, por un día no pasa nada, pero como es constante, continuo, poco a poco va. Esto es como un saco de arena que se va llenando hasta que de repente este saco ya se llena y ya tenemos un conjunto de síntomas que empezaron desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que como mensaje es dejar de fumar y tomar. Todo tipo de síntoma nuevo que aparezca a nivel de cabeza y cuello que no esté relacionado con un proceso infeccioso, hay que tomarle la importancia necesaria. Y sobre todo si tenemos ya esa duda de saber si es bueno o es malo, buscar atención para que se tome una biopsia. Y normalmente nosotros como cirujanos somos los que tomamos la biopsia, checamos todos estos factores de riesgo y en base a todo este rompecabezas que empezamos a armar, pues vamos llegando al diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico al final de cuentas en alguna de las cosas o la gran mayoría de todo este contexto llega a un tumor de cabeza y cuello, ¿sí? Y otra conclusión que prácticamente en esta descripción muy puntual de cómo se puede presentar un tumor, pues prácticamente el que es contundente es lo que tú nos ayudas para nuestro diagnóstico, ¿verdad? Que es la biopsia. Una biopsia. Ya sea resecando el ganglio o haciendo una biopsia por punción según la situación de cada paciente. Creo que concluimos el tema, yo creo que de una forma pues muy amable, muy precisa, tratando de mandar el mensaje para que pueda llegar a la mayor población posible. Creo que estamos a sus órdenes para poder resolver dudas en el mismo, pues ahora sí que en todas nuestras redes sociales. Individualmente tenemos nuestras redes sociales para también con toda confianza puedan preguntar, y también nuestros teléfonos de contacto para, pues, si en un momento dado hay una situación muy parecida a la descrita, pues poderse atender oportunamente, porque caemos en lo mismo. La detección oportuna hace que vayamos avanzando y disminuyendo la posibilidad de que esto se pueda, pues, esperarse más, ¿no? Esperarse más Sí. a que puede ser más sintomático y buscarle una solución adecuada en el momento adecuado. Espero que esta información sea muy útil para ustedes y seguiremos esperando los próximos jueves para estar tomando, ahora sí que preguntas muy al estilo de ser entendibles o muy buscadas por el paciente, con una explicación muy a la vez entendible, en la menor de las veces con el menor número de términos médicos que puedan confundir o no ser entendibles para la mayoría de las personas que nos puedan estar recibiendo, viendo. Sí, que esa fue la intención, ¿no? O sea, y esa es la intención de estar llevando estas pláticas todos los jueves
para ir resolviendo, ir viendo la gente cuáles son las dudas o cuáles son las inquietudes que más van teniendo, ¿no? Digo, nosotros de repente queremos hablar y podemos hablar de cualquier tema que ellos quieran, pero sí nos interesaría saber también cuáles son sus inquietudes, ¿no? A lo mejor posiblemente nos puedan mandar y nos puedan decir, oye, doctor Reynoso, doctor Arana, fíjate que la siguiente semana me gustaría saber de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de lo que tú quieras. Y con mucho gusto, podemos cambiar de jueves a jueves sí. el tema pues, realmente a gusto e interés de la audiencia. Uh-huh. Pero al final de cuentas trataremos de seguir todos los jueves tratando de buscar temas interesantes y de ayuda para todos los que nos ven, mandando un mensaje positivo de que hay que avanzar, ¿no? Que hay que transmitir, hay que buscar, hay que lograr que la información que a lo mejor pudiera ser mucho de nosotros, ¿verdad? Y la otra de prevenir, ¿no? El hecho de tener un buen aseo bucal, de conocerse, autoexplorarse, de conocerse uno a sí mismo y de incluso dejar de fumar porque da mal aliento y hace que los dientes se pongan amarillos. Yo creo que, o sea, cáncer de cabeza y cuello. pues sí, sí. O sea, el extremo, ¿verdad? Creo que hay Sí. bastante, más en las personas jóvenes, ¿verdad? Que se ven atraídas por fumar y por tomar, pues a la larga no dejan nada bien. Haremos todo lo posible de transmitir un mensaje positivo y temas de interés. Y pues nos seguimos para el próximo jueves. Muchas gracias por su atención y esperamos sus comentarios. Si hay algún tema en particular que crean que es importante tomarlo el próximo jueves, pues adelante. Aquí estaremos con ustedes todas las veces que nos soporten. Todas las veces que nos soporten, aquí estaremos. Muchas gracias. Hasta luego.